Bueno, vamos a comenzar esta segunda mesa, pero antes de comenzar, sí que quería compartir con vosotros el inicio del contenido de la misma. Indudablemente la construcción va más allá de ladrillos, de reformas, de anchura de puertas o de aislamiento. Indudablemente la construcción, la rehabilitación, de lo que va, sin duda, es de personas. Quizá en la primera mesa lo que sí que hemos abordado es el tema desde una perspectiva también económica y muy técnica y la importancia, indudablemente, de tener una buena financiación para poder llevar a cabo todas estas rehabilitaciones. Pero, sin duda, los procesos son muy importantes y las personas también, y sus necesidades. Porque hablamos también de una accesibilidad. Siempre cuando hablamos de accesibilidad tenemos en nuestra mente la movilidad y la necesidad de ir en silla de ruedas, pero sin duda la accesibilidad también es el derecho que tenemos todos a habitar lugares que tengan unas condiciones buenas, que sean espacios saludables y en los cuales podamos acceder de una manera natural. Estamos hablando del derecho a tener una vivienda digna y una vivienda realmente reformada y adaptada. Somos capaces de generar coches autónomos y somos muy rápidos en pensar que no van a llevar conductores. Y, en cambio, en la rehabilitación de nuestras casas, en nuestros edificios, que lo que se les echa en culpa, ¿no?, es que son antiguos, no somos capaces de dar una solución transversal a todas las personas. En estos procesos, en esta rehabilitación donde la persona está en el centro, y para hablar de ello vamos a contar con José David de SEOM, Ross, con Nagore y con Coldo de On-House, perdona, Nagore, con el presidenta, que esto es importante también decirlo, presidenta del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guipúzcoa. La primera, comenzaría esta mesa. ¿Dónde está la persona en la rehabilitación, ¿no? Tendría que estar en el centro. Vosotros, como colegio de aparejadores, es una de las cosas que hemos hablado anteriormente, dais mucha importancia, ¿no?, a la figura de las necesidades reales de las personas a la hora de acometer una rehabilitación, ¿no? Sí, yo creo que es imprescindible hacer un buen estudio de las necesidades de cada comunidad, de cada persona y llevarlo al máximo potencial, ¿no? A decir, bueno, ya que se va a cometer una obra, es una inversión, entendemos que es para toda la vida, nunca sabes lo que te puede pasar, hoy estás muy bien, pero mañana puede ser que no lo estés, pues buscar la solución más tanto económicamente como de accesibilidad para esa comunidad, ¿no? Hacer un estudio previo de todo antes de empezar a hacer cualquier cosa, cualquier movimiento. Estar con la persona, ver sus necesidades y buscarle la mejor solución para que su vida y su casa sea lo mejor para ellos. Vosotros desde SEOM, los procesos son importantes y en los procesos la figura de las personas también, porque vivimos en comunidad. Como bien decías antes, esta persona tiene que estar en el centro. Lo más importante para nosotros es que ya superado la parte técnica, está claro que las empresas tenemos que ser empresas potentes, tecnificadas, que controlen muy bien todos sus procesos, pero para eso nos contratan. Eso tiene que estar superado completamente. Cuando llegas a una comunidad, cuando vas a cometer una obra, por compleja que sea, hay que pensar en el día a día de cada persona, en el día a día del vecino, en qué le duele, en qué le preocupa. Y eso es el gran olvidado, digamos, de la rehabilitación y creo que es un deber de las empresas el poner a ese vecino, a ese cliente en el centro de todo y ocuparse de sus problemas por pequeños que te puedan parecer. O sea, por nimios que te puedan parecer, para esa persona son importantes. Y en cuanto a la accesibilidad, pues nada más básico que subir y bajar de tu vivienda. Claro. En esto el proceso sí que toma una relevancia muy importante porque cuando hacemos una obra, si son obras complejas, sobre todo cuando hay que cambiar escaleras y todo ese tipo de cosas, hay momentos en los que no se puede acceder a la vivienda. Claro. Y el control de todo esto, supone un protocolo interno de las empresas muy potente y muchísimo control y esa comunicación con los vecinos y ese poner a la gente en el centro es para
es, a mi opinión, lo más importante. Koldo, cuando hablamos de rehabilitación y de accesibilidad, es una de las cosas que a mí me ha sorprendido justamente, ¿no? En la anterior mesa. Están justificando, ¿no?, que muchos vecinos pudieran decir no a un ascensor cota cero, ¿no?, para que puedan acceder con las sillas de ruedas o con un carrito de niños, que tampoco hace falta vernos en las peores condiciones. ¿Qué es lo que pensáis vosotros desde OnHouse, donde realmente estáis tan preocupados en que sean las reformas de una manera integral, en el cual la persona está en el centro? A ver, a mí me gustaría un poco ordenar este concepto, ¿no? Lo primero, ¿dónde nace esa necesidad de rehabilitación? En el usuario. El usuario, uno o todos o parte de ellos, radica en una necesidad de mejora, bien a nivel de eficiencia energética, a nivel de accesibilidad, etcétera, etcétera. Luego se enfrenta a convencer al resto de los vecinos, ¿vale? Y a partir de ahí comienza bueno, pues a evaluar económicamente si es posible o no. El primer error que para mí se comete es que todo esto se empieza sin un director de orquesta. Yo soy el gran reivindicador del director de orquesta y ese se llama arquitecto. Me resulta difícil entender cómo se hacen semi-rehabilitaciones en España donde no hay un arquitecto por detrás, paralelo al que pueda tener la propia constructora o la propia empresa que ejecute. Es importante que haya este director, no solamente para el control de lo que se está haciendo, sino para prever todos los acontecimientos que va a tener esa obra. Es decir, una vez que yo emprendo una mejora, yo debo hacer todas las que tengo que hacer hoy y las que voy a tener que hacer mañana, de manera que no una me pise la otra. Esto se llama la rehabilitación paso a paso. Lo bueno que tiene España es que como llegamos 30 años tarde, bueno, pues solamente tenemos que copiar. Esto ya existe en Centro Europa. Y luego, claro, hay que elegir un buen director de obras. Un buen director de obras, un buen arquitecto que mire todos estos detallitos, ¿no? Desde OnHouse, el director de orquesta es un músico, pero no es el solista. Necesita varios solistas. Y ahí entra lo que decía mi amigo Pachi Mangado, los especialistas. Y ahí es donde entra OnHouse. Es decir, ¿usted de qué es especialista? Bueno, yo soy una empresa generalista, pero yo no voy a colocar los cristales en las ventanas. Antes se daba un dato, y ya iremos entrando, pero antes se daba un dato muy interesante. Hay que industrializar incluso la rehabilitación. Y a alguno se le hace un cortocircuito en la mente, ¿vale? Y como no ha salido de Andoain, las cosas con todos los respetos y todos los cariños, pues no sabe que sí, efectivamente, existe una industria ya muy avanzada para la rehabilitación. El hueco, lo que también conocemos como ventana, eso se tiene que poner en 5 o 10 minutos. Pero todo, el premarco, el hueco, la protección solar, etcétera, etcétera. ¿Existe? Sí. Sí, nosotros lo llevamos, ¿vale? Y clink, clank. Tú no puedes, en una rehabilitación, uno de los mayores problemas, y bueno, vosotros que estáis aquí, que estáis al pie del cañón, uno de los mayores problemas, ¿cuál es? El tiempo de ejecución. ¿Cómo se acorta un tiempo de ejecución? Teniéndolo claro, lo que tenemos que hacer. Y que en la medida de lo posible sea industrializado. Al igual que existen los baños que te vienen y te lo colocan de golpe, en obras ya diferentes, existen ventanas que se colocan de golpe con todo integrado, ¿vale? Y en el mundo de la accesibilidad de los ascensores empieza a haber ya módulos que entran. Entonces, simplemente hay que conocer. No quiero... Con esto ya prometo no hablar más. Sí, incluso en las obras más complejas, en las que comentaba antes que se tira todo, que realmente hay un momento en el que la puerta del vecino está en el aire. Claro. Ahí no existe, no hay escalera. Incluso en un proceso artesanal como el que se lleva a cabo en ese momento, incluso hay muchísima industrialización, porque para acometer esas obras en un día, para en un día, digamos, demoler ese tramo de escalera y volver a construirlo, esa escalera tiene que venir ya premontada para soldar en 4 puntos y para avanzar, porque si no, claro, es un tema. Nosotros con el vecino quedamos, oye, tú sales de casa a las 8 de la tarde, a las 8 de la mañana y vuelves a las 8 de la tarde. Y yo me comprometo a tener esto montado. Súper complejo, súper complejo. Claro. Y ahí sí que hay, incluso en un proceso tan artesanal como ese, entra también la industrialización, que cada vez está cogiendo más fuerza en el mundo de la rehabilitación. Aunque sí es verdad que a veces
zapató un poco a medida. O sea, cada vez hay más tecnología, cada vez podemos hacer un escáner de puntos de los edificios para saber exactamente cómo son antes de empezar y ya tener todo, digamos, precortado, premontado para llegar y colocarlo. Entonces, eso cada vez está avanzando muchísimo más. El ejemplo que has dado de las escaleras es clave. O sea, tú has derribado has quitado las existentes y las colocas en una mañana, pero tienen que venir ya preparadas. Claro. Y eso ya existe, solamente hay que utilizarlo. En ese proceso que has comentado, Koldo, y en ese tener, ¿no?, un director de orquesta, que es muy importante, ¿eh? Yo creo que no solamente para la rehabilitación, sino para cualquier organización, ¿no? Indudablemente, el tener el buen director de orquesta nos va a dar distintos escenarios y a lo mejor recomendarnos, ¿no?, el dar un plus más para conseguir una accesibilidad mayor, ¿no? Por ejemplo, se me están ocurriendo en la solución técnica obligatoria que pueda ser sobre una rampa para minusválidos o la diferencia que pueda haber en una cota mayor o menor que podáis dar ese consejo vosotros, ¿no, Nagore? Sí, estoy totalmente de acuerdo con ellos que es fundamental en este tipo de obras una planificación, Claro. una planificación inicial, un estudio inicial que os decía antes, que los directores de orquesta también podemos ser arquitectos técnicos. Sí, evidentemente. Soy arquitecto solo, tengo que defender aquí mi parte. Entonces, esa figura es muy importante, sobre todo eso, para una planificación. No es lo mismo una empresa, porque tú puedes pedir 3 presupuestos a 3 contratas diferentes. Una de ellas te puede decir, mira, tú no te vas a tener que ir de tu casa. La otra te va a decir, yo te lo hago más económico, pero claro, te tienes que ir de tu casa un mes. Y otro te dice, y yo solo te voy a dejar de acceder a tu casa de 8 a 8. Pero igual ese es más caro. Claro, la gente, todos estos conceptos de la complejidad que tiene un tipo de obra de estas, no la tiene en la cabeza como no la tiene que tener. Necesita alguien que se lo explique y le diga, oye, pues vas a estar un día sin ventanas, o mira, es que vas a estar una semana sin ventanas, depende de la manera que lo tengas de construir. Entonces, ese análisis inicial y lo que te digo, de decir, bueno, aquí tenemos una rampa, ¿podemos cumplir la normativa si salvamos una rampa con la norma nos deja hasta un 25%, depende de qué alturas, tal, vale. Pero es que a lo mejor, si te gastas 4.000 euros más, podemos, si constructivamente es posible, romper esa rampa, bajar y tener un acceso a cota cero. Todo eso a la gente hay que explicárselo porque tiene una complejidad que ellos no lo ven. Necesitan a alguien, a ese director de orquesta o directora, que les ayude a entender todo ese proceso, con una planificación para que sea en el menor tiempo posible, con una planificación para ver si se puede ciertas partes industrializar para que sea más rápido. Y esto seguramente ahora, sobre todo en este momento, será económicamente un gasto mayor, pero hay que valorar un montón de cosas más, no todo es el dinero. No obstante, Nagore, y uniendo a un comentario que ha hecho Javier en la anterior mesa, a ver, estando de acuerdo, estando totalmente de acuerdo. Primero, la base he empezado diciendo, ¿no? Vamos a ordenar cómo empieza esto. Empieza por el usuario. Y el usuario necesita tener una transformación cultural y no ser tan egocéntrico y tan egoísta. Uno, ha dicho antes en la anterior mesa, y es verdad, uno cuando es propietario de un inmueble no solamente compra en propiedad su espacio de 50 metros cuadrados, está comprando, y esto es importante porque eso es lo que nos falla en nuestra cabeza, cuando yo me compro un inmueble de 50 metros cuadrados en el edificio no sé dónde, estoy comprando esos 50 metros y cuidado, una parte de la comunidad, de rellanos, escaleras, cubiertas, fachadas, y como tal tengo derechos y obligaciones. Y yo tengo que tener en cuenta que estoy obligado a participar en ese mantenimiento. Porque no solamente es problema del quinto lo que le ocurre al tejado. El del cuarto, el tercero, el segundo y el primero. Bueno, todo esto la ley horizontal lo recoge muy bien, pero el problema no es la ley solamente, sino la cultura que tenemos, ¿vale?, de ese individualismo. Y vivimos en comunidad. Si quieres vivir individual, te vas al campo y te pones con las ovejas en una caseta y vives allí. Pero si quieres vivir en una ciudad, en un edificio donde hay más de un propietario, tienes que tener en cuenta que son derechos y obligaciones. Y ahí, te doy toda la razón, ¿vale?, es donde decimos, hombre,
Yo vivo en el primero. A mí, por 4 escaleras que tengo, y tengo 40 años, aún me queda aquí trecho. Igual lo vendo para entender yo, ¿por qué tengo que pagar el cambio del ascensor a cota cero? Pues mira, por ética, por cultura y por solidaridad. No podemos seguir viviendo como estamos. Tú, si has tenido la capacidad de comprar, que sepas que tienes derechos y obligaciones. Igual que cuando te compras un coche, a ver si va a ser diferente. Incluso por egoísmo, que Claro. y al final tú puedes tener un hijo, te puedes lesionar, no solamente es hacerse mayor, no solamente es estar en silla de ruedas, hay multitud de situaciones. Un poco volviendo a lo que comentaban ahora, yo también soy arquitecto y siempre cuando entramos en las obras hay 2 conversaciones que tienen que darse para que una obra tenga éxito. Una es la conversación técnica con el arquitecto o el aparejador, una conversación técnica en la que se hable de detalles muy concretos, y la otra conversación que tiene que, el otro flujo de información, de conversación que tiene que haber es con el propietario o con el vecino, que hay que hablar de acabados, de colores y de cómo va a ser mi casa y cómo me imagino que va a ser mi casa. Y eso es importante porque el vecino entiende que la parte técnica está resuelta, que la parte técnica está en manos de profesionales y que eso ya no tiene que entrar ahí ni en plazos, ni en procesos, que va a estar informado en todo momento. Y lo que yo le digo a los propietarios es que se preocupen de cómo quieren que sea su casa dentro de X años. De forma global, de forma tal. Y ahí el técnico es una parte fundamental, porque podemos ser una empresa o 2 o 3 la que lleva a cabo esa rehabilitación en un plazo de 15 años o de 20 años y tiene que haber un director de orquesta que lleve toda esa Pero esa muchas información. veces, hablando también de lo cultural, de lo egoísmo y tal, por otro lado también la gente muchas veces nos tiene a nosotros, a los técnicos, como casi te iba a decir el impuesto revolucionario, es decir, no, es que tengo que tener. No se valora suficiente lo que realmente hacemos y no se dan cuenta de lo importante que es nuestra figura en todas estas obras, tanto técnicamente como económicamente. Es que no son conscientes de que hace falta alguien que controle económicamente esa obra. Hombre, creo que también porque tenemos una tendencia general a cuantificar las cosas. El problema es este, ¿no? El problema es que siempre intentamos poner ese valor, ¿no? ¿Cuánto cuesta el tener un técnico que realmente tener un técnico te da la seguridad para que todo esté bien y todo esté bien realizado, ¿no? Quizá también yo te hago un guiño. Hay un problema de comunicación, hay que comunicar un poco mejor para dar valor a todas las figuras que estáis dentro, ¿no? de este sector. Porque tú has dicho, hay 2 conversaciones, una la técnica y otra los colores, pero no tendría que haber 3, una la técnica quizá, otra los colores y otra dónde voy a vivir y cómo voy a vivir. Porque hemos hablado antes de sostenibilidad, pero bueno, la sostenibilidad no importa porque me cuesta, ya estamos, porque me cuesta dinero, cuando realmente hay un punto que también es la responsabilidad social, ¿no? ¿Coldo? A ver, Venga. volviendo otra vez al punto del partido. ¿Por qué vamos a hacer una rehabilitación? Ya que estamos hoy tanto con la accesibilidad, porque entendemos que lo nuevo ya es accesible, que lo pongo en duda, ¿vale? ¿Por qué vamos a hacer una rehabilitación? Nosotros, ¿qué le tenemos? Estoy totalmente de acuerdo con José. Yo al técnico le tengo que decir lo que quiero conseguir y para eso lo tengo que tener claro y cómo lo voy a medir. Porque si no medimos, ¿esto qué es? ¿Largo o corto? ¿Con referente a qué? ¿Eficiencia energética qué es? ¿Cómo la vais a medir? ¿Cómo la vamos a calcular? Y aquí ya es cuando empezamos los problemas. Claro, porque si no acabáis a pie de obra discutiendo si vamos a meter lana de roca o fibra de vidrio. Y estás discutiendo eso con 4 paisanos vecinos que no tienen ni jodida idea. Y empieza el interés de, normalmente, la subcontrata, que es la que va, que ese siempre te va a decir, no lo mejor, lo siento, sino aquello que mejor le va a hacer su trabajo, bien en lo económico o en lo ejecutivo. Pero es que esto no podría haber discusión. Esto tiene que venir, como bien decías, José, por parte del director de orquesta. Yo voy a hacer un SATE que me va a dar esta U con este valor, que lo voy a medir así, con una U Windows en cada una de sus ventanas de 0,8, ¿vale?
con una rotura de puentes térmicos que las voy a reducir de tanto a tanto, y aquí viene el compromiso del buen director de orquesta. En la rehabilitación voy a decir, paso de 283 kilovatios, metro cuadrado año, a 125. Y me baso en esta metodología de cálculo, que a ser posible no estática, dinámica. Claro, ahí es ya cuando cortamos, porque ahí es cuando empezamos a coger compromisos, cuando ponemos numéricos. ¿Y qué es lo que tiene que discutir el vecindario? Bueno, pues si en esta misma obra utilizo la accesibilidad y hago hasta cota cero el ascensor, lo tengo decidido, con lo cual ya no hay discusión, accedo o no accedo. Si el acabado del SATE es de verde, rojo o azul, ¿vale? Y pocas cositas más. Y si las ventanas son de PVC o de aluminio, en función a la Windows que habéis calculado los arquitectos, y si va a ser de PVC o metálica o madera por dentro, PVC por fuera. Pero eso se decide una vez y se acaba. Sí, pero para decidir eso... Efectivamente. Claro, a ver. Bueno, Pero el vamos a dinero, sentar a hemos dicho en la Óscar. anterior Y mesa la que no es cuestión. el dinero no es un problema desde el momento que tú tienes una financiación accesible. Esto no lo estábamos diciendo antes. Y yo sí que daré un consejito. Yo ahora mismo estoy afrontando 2 rehabilitaciones, 2 propiedades que tengo, las 2 con hipoteca y encima las 2 con rehabilitación. O sea, lo tengo todo, ¿vale? Y aunque esté sentado aquí, soy tan plingado como el que me está viendo seguramente. O sea, en las dos, a mí ni me va ni me viene lo que se va a hacer. No me va ni me viene, pero es un tema de valorización del inmueble, evidentemente. Se va a valorar más porque vamos a quitar hay que cambiar el ascensor y vamos a cota cero, uno de ellos, y en el otro es tejados y fachadas, o sea que ahí estoy obligado, ¿vale? Bueno, en las 2 estaríamos obligados. Entonces, ¿cómo se hace? Hay gente que no va a poder pagar, pues si tienen 90 años, dice, para lo que me queda en el convento, dentro, ¿no? Entonces, existen hoy en día formas de financiar eso. Y nos lo han dicho en la anterior mesa. Pero es más. Yo daré 2 consejos. Yo vengo de Navarra y se hace de la siguiente forma. Cuando el dinero de toda la obra, el 100% está en cartilla, bien vía financiación por un banco y tal, no se empieza la obra. Se ha hecho el proyecto, por supuesto, o el anteproyecto. Todo ese tipo de cosas, pero no se empieza a ejecutar, porque si no, o tener la metodología para saber lo que va a ocurrir. Eso ya podría ser, ¿eh? Eso Ya. ya podría ser así. Yo en las 2 obras que Ahora- estoy ahora mismo es así, y todas las que conozco intentamos que sea así. ¿Qué dificultades os encontráis aquí generales, ¿no? De lo que está comentando Coldo aquí en Euskadi. ¿Económicamente? Sí. Bueno, yo lo que ha dicho de que esté todo el dinero... Bueno, si tienen el 50% empezamos bien. Y luego es verdad que ahora también muchas empresas financian, quiero decir, pues todo el pago en total te lo dejan hacer pues en 15 meses, por ejemplo. De manera que entre lo que tienen, si ya tiene la comunidad el 50%, más todo esa financiación o ayuda, digamos, de pagos de las contratas, pues bueno, puedes abordar un poco también Yo veo, por ejemplo, que me parece maravilloso lo que han dicho antes de las líneas de financiación privadas, digamos, pues que es la mentalidad, es complicado. Hay mucha gente que dice, no, es que yo, tener que pedir un préstamo para esto, tal, y se alargan mucho en el tiempo, porque bueno, pues empezamos a poner ahora pues 150 euritos y para cuando tengamos la mitad de lo O sea, que que nos es va un a problema suponer... cultural, que es lo que ha abogado, ¿no? Sí, Coldo en un sí, principio. no es una David. inversión bien vista por los propietarios que no lo necesitan. Claro, los que lo necesitan lo ven. Y... Luego el no acceder a esa financiación de forma previa, lo que suele ocurrir es que al final se va alargando mucho, la inflación está ahí. En estos momentos el coste financiero es igual o inferior a la inflación que existe. O sea, es decir, es mucho más caro no hacer una obra, o sea, es mucho más caro hacer una obra dentro de 5 años que hacer la obra y financiarla. Entonces, ya poniendo esto un poco en contexto, nos encontramos a veces que este planteamiento económico como que direcciona, digamos, las decisiones de la comunidad. Nos llegan muchas comunidades con un presupuesto muy ajustado, que van súper justos, nos piden financiación, nos piden una forma de pago, digamos, aplazada, blanda y tal,
y acaban decantándose por la empresa más económica que puedan encontrar. ¿Qué es lo que ocurre? Que es una decisión mal tomada, porque tú estás garantizando 10 años en muchos casos de garantía. La empresa tiene que existir dentro de 10 años para darte una garantía de 10 años. Yo siempre digo a los clientes, digo, es que yo te estoy vendiendo mi proceso interno porque tienes que entender que yo tengo esto muy controlado y eso es la garantía que te estoy dando, porque la garantía la soportamos las empresas, las propias empresas. Claro. Y al final se toman decisiones con la cartera muy cogida en el bolsillo y se acaba pues escogiendo empresas que no son especialistas, que no saben realmente de lo que se trata. Ahí es esa donde obra a mí me concreta. parece muy importante nuestra figura. Hacerle entender a la gente que no todo es, bueno, y lo que pasa muchas veces de decir, no, pues mira, os va a costar esto. ¿Y qué cultura tiene la gente de decir, me han dicho 70, pero seguro que son 85? Porque las obras siempre suben, no tienen por qué subir. Si hay un análisis antes previo bien hecho y pueden surgir cosas, pero igual que pueden surgir cosas, puede haber otras cosas que no surjan, que se descuenten. Entonces, ese proceso, ese análisis inicial de decir, ojo, que este te está diciendo que te va a costar esto, pero no está esto, no has tenido en cuenta que te tienes que ir de casa 2 meses, que lo mismo igual tienes que alquilar un piso que va a sumarte en tus gastos. Todo eso hay que explicarlo, yo siempre digo, antes de adjudicar una empresa y estar bien analizado todo y explicarlo muy bien a los vecinos para que luego no haya ni sustos ni disgustos. Es una pedagogía que siempre hacemos, porque al final hay 2 precios de una obra. Uno es el precio que el vecino quiere oír y otro es el precio que cuesta hacer la obra. Entonces, yo a los comunidades les suelo decir, este es el precio que cuesta hacer la obra. Y yo sí que te puedo asegurar a día de hoy que ese precio es el que te va a costar dentro de un año, cuando acabemos, porque yo ya he estudiado todo esto bien antes. Este otro precio, un 10, 15% menos que a veces vemos en las comparativas y las contratas, pues claro, son precios para poner un pie en la obra y que pase lo que acabas de comentar, ¿no? O sea, al final, que cada tornillo cuesta un dinero, porque Es el día a día. porque o la empresa no lo tiene planificado o el estudio previo no es suficiente, porque también el tema de precio está en todos los escalafones. Digamos, o sea, la parte del proyecto también hay una competición de precios y también pasa igual. Si el técnico no tiene unos recursos suficientes como para estudiar eso de forma completa, lo que nos llega a nosotros es un estudio pues mucho menos detallado. Y eso pues, va bajando un poco hasta que llega la obra y pues surgen o no problemas. ¿Y cómo podemos, porque claro, hemos identificado la problemática, ¿tenemos alguna solución o por lo menos alguna manera de hacer mejor las cosas? Mira, una rehabilitación viene a ser como una operación. Siempre el médico te dice, bueno, cuando abrimos, veremos lo que hay. Esto es así, por mucha tecnología. En obra nueva hay desviaciones, puede haber desviaciones de mercado, por ejemplo, por un incremento del 30% en los materiales hace apenas 3 años. A ver, ¿quién aguanta eso? Entonces, hay que ser realistas y, joder, vosotros lo sabéis mejor que yo, la complejidad de una obra. Y más aún la complejidad de una obra en rehabilitación. Normalmente siempre se adjudica el barato. Y lo barato, ya lo dice el dicho, acaba siendo caro. Claro. Esto es así. Por ejemplo, una de las cosas que yo he hecho en falta, que es la que nosotros como empresa aportamos a los aparejadores, a arquitectos, a los constructores, etcétera, etcétera, ¿qué es? El control de obra. Si tú estás haciendo un plano de hermeticidad interno con una membrana líquida, cada vez más usada, ¿vale? ¿Cómo la medís? No que me contestéis, que ya sé que lo sabéis. ¿Cómo la medís? ¿Cómo hacéis el control de obra? ¿Cómo estáis dando la capa real? ¿Cómo comprobáis que el valor SD que se dice por parte del fabricante es el que realmente se aplica y no te genera una condensación intersticial a corto, medio o largo plazo? Bueno, pues hay 2 técnicas, en húmedo y en seco. Claro, ¿tengo que saber de todo? No. Hemos dicho que es una operación. Entonces, ahí hay más gente, el que corta es uno, el que cose es otro, el que pone la anestesia es otro. Bueno, pues igual que una operación es una rehabilitación. Igual. Y tiene los mismos problemas. Se te puede quedar el tío ahí. Pues lo mismo. Porque hay rehabilitaciones que les meten mano y hacen más daño que bien. Esto de que, ese dicho, bueno, es muy navarro, pero yo creo que aquí también se dice, ¿no? Algo hará, mejor que antes está,
Todo esto es un disparate. ¿En base a qué? ¿Cómo lo medimos? Y nosotros como usuarios, si me estás escuchando, yo exigiría cuáles van a ser los elementos de control de esa rehabilitación. ¿Cómo lo vas a medir? ¿Cómo todo lo que es el arquitecto técnico, ¿vale? ¿Qué herramientas le vamos a dotar, ¿vale? ¿Con quién se va a rodear para que ese proyecto final esté en base a lo que ha dicho el señor arquitecto? Y esto es clave, ¿eh? Pero porque muchas veces no es por maldad, es porque llevan 20 años sin reciclarse en el sector. Así de claro. Solamente nos hemos reciclado en aquello que nos han obligado. Es un problema cultural. Ya no solamente, ya hemos pasado de la propiedad a los profesionales que estamos detrás, que seguimos sin reciclarnos. Nos cuesta muchísimo venir a estos debates que evidentemente, aparte de posibles sinergias, sobre todo lo que hacemos es dotarnos de aquellas cosas que, ¡pum!, se me enciende la luz roja. Ahora más de uno de los que me está mirando está diciendo, uy, pues mi último curso fue gris. Yo llevo a 3 este año. No es que sea el más listo de la clase, por eso tengo que hacer muchos cursos, ¿vale? Entonces, ostrín, tendremos que empezar a darle. Y hay que viajar, sí, a donde llevan 30 años haciéndolo. Ahí, ya que estamos en rehabilitación, antes no sé con qué compañero hablamos de rehabilitación histórica y me acuerdo que se nos truncó un trabajo excepcional con el Ayuntamiento de Pamplona, el Gobierno de Navarra, en Austria, ¿vale? Porque en Austria, claro, todos los edificios están protegidos en el centro. Cuando digo protegidos por todos los lados. No puedes hacer agujeros, no puedes salir a fachadas, no puedes tocar, no sé, o sea, vamos, ¿cómo rehabilitas? Entonces hicimos un taller de 3 días y el tema era continuarlo y hacerlo aquí, pero vino la pandemia y nos jodió. Y luego no había fondos, que esto es como todo cuesta dinero, formarse también cuesta dinero, no es gratis, ¿vale? Entonces, ¿cómo acometes una rehabilitación en un edificio histórico? Y ahora que estamos en Donosti, ni que hablar, que tenemos todos leyes por ahí. Bueno, pues hay cosas como el ceder parte de lo que es, o sea, si tú tienes que hacer un SATE y le tienes que meter 10 centímetros, sí, 10 centímetros. Por debajo de eso, justicos vamos a andar. Y eso que aquí estáis en zona costera y el clima está más equilibrado, pero cuando te metes para interiores, hacia la zona Tolosaldea, por ejemplo, la cosa se empieza a complicar, ¿vale? Entonces, claro, si tú le quitas 10 centímetros a una acera pequeña en cada edificio que está a cada lado, ¿qué te queda por medio? ¿Vale? Y aparte, te estás apropiando de un bien público, no es tuyo, te lo estás sumando a tu edificio, ¿no? Bueno, pues ¿sabes cómo se hace en Austria, por ejemplo? Por cesión. Tú puedes hacer eso, ¿vale? Siempre y cuando no te lo apropies. Es decir, tú puedes recrecerte esos 10 centímetros, pero si un día tiras el edificio, vas a la cota original. Bueno, ¿en San Sebastián eso es pensable o es impensable? ¿Podría ser? No te sabría decir, sinceramente. Hombre, en las plantas bajas habitualmente no hay tanta, tanta exigencia de aislamiento. Entonces sí que se va a espesores un poco menores, aquí sobre todo. Pero en edificios históricos sí que realmente hay 1000 problemas. Esto es un poco, y ya volviendo a la imagen esta que tenemos del cirujano, el cirujano tiene que haber hecho unas cuantas operaciones antes para intervenir en un edificio histórico, en una operación complicada. Y eso es un poco en lo que intervenimos las empresas como nosotros, que al final lo que hacemos es, o sea, tenemos un gran volumen, tenemos gente muy especializada y claro, tienes la capacidad de poner una persona que ya sabes que ha hecho 25 iguales. Claro. Y ya nos hemos encontrado con 1000 problemas, ya hemos llamado a los técnicos de diferentes marcas, ya han venido, ya hemos aprendido un montón y al final lo vas aplicando y reaplicando a cada intervención que haces. Y sí que esa reivindicación de empresas, digamos, profesionales, que estamos trabajando mucho en ADEGI con este tipo de cosas, con concienciar a que las compañías, las empresas que estamos en el mundo de la rehabilitación seamos cada vez más profesionales y que tengamos cierta barrera de entrada, que estemos que se nos exija una responsabilidad y una profesionalidad muy importante, creo que también va en función de... va a mejorar el sector a favor del sector. Claro, va a favor del sector. Y ahora, ¿cómo vosotros veis qué soluciones puede haber
en esta problemática que al final es común. O sea, realmente el problema es no identificar bien lo que se quiere hacer y quizá no contar con el director de orquesta, ¿no?, que es necesario para acometerlo. Sí, lo que te digo, a veces nos ven como nos obligan a tener algo, nos pide el ayuntamiento en la licencia que tenemos que tener un técnico que nos lleve esto. Nos ven como algo negativo cuando es todo lo contrario. Estoy de acuerdo con Koldo de que es muy importante reciclarse y bueno, pues estar un poco al día de las cosas nuevas que hay para poder ofrecerlas. Claro. Y estoy de acuerdo también con José David que la experiencia es fundamental. Claro. La experiencia es fundamental. Cuando tú has visto y te has encontrado en rehabilitaciones con cosas y las has tenido que solucionar de alguna manera, la siguiente ya estás y dices, bueno, ojo, porque aquí ahora cuando vaciemos esto, a ver con lo que nos encontramos, ¿no? Entonces, las dos cosas para mí hacen que un técnico sea lo más competitivo posible, ¿no?, para poder ofrecer el mejor servicio posible a la comunidad. Entonces, es que es una cadena en la que empezamos, como decíamos desde el principio, con la persona en el centro, pero con una persona a la que hay que cambiarle mucho el chip de que las cosas se pueden hacer mucho mejor. Yo creo que venimos también de una época en que se hizo tanto y tan mal que ahora estamos dándole la vuelta, ¿no?, a Bueno, esto. es una época en la que se hizo tanto y tan mal. Me voy a recordar algo que era nuevo y ardió, como el incendio en Valencia del edificio que tenía Sí. bueno, ¿no?, una fachada ventilada, o bueno, vosotros que sois técnicos nos lo diréis mejor, y eso era una construcción actual. O sea, quiero decir, y a lo mejor hay caseríos que están muy bien hechos y que tienen una hermeticidad muy importante. O sea, no sé, que también estamos abocados, ¿no?, a poder tener problemas en una mala rehabilitación, porque en Valencia lo teníamos claro, eran edificios que tenían muy poco tiempo, ¿no? Sí, pero yo hablo de que hubo una época en la que se hizo tanto y entró tanta gente que no era a lo mejor Profesional. tan profesional como ahora, se fue a precios, en ese sentido un poco, Ya. que la gente ya se quedó con, porque esto es así, ¿no? Si mi amigo el de allí ha hecho por mucho menos, ya, pero es que igual estamos comparando dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. Es un proceso que vuelve a pasar también en la rehabilitación, ¿eh? Porque los fondos Next, una de las cosas que han arrastrado, digamos, es a mucha gente dentro del sector. Y hay veces, o sea, hubo una época en la que los andamios que estábamos, las empresas que estábamos con andamios montados, pues más o menos nos conocíamos. Últimamente te puedes encontrar con muchas empresas que no conoces, que nunca has oído hablar, o preguntas al cliente, oye, ¿a quién le habéis pedido? Y no sabes quiénes son. Y el que, o sea, una persona que está en el sector, que su día a día es el sector, es la rehabilitación, que no conozca a una empresa de la competencia, es que se ha dedicado completamente a otra cosa. O que está aterrizando en otra comunidad. Sí, puede ser. Me acaba de ocurrir. O sea, Sí, puede ser 6 presupuestos y 3 no conocía, claro, venían de fuera, no los tenía controlados. Es que ahí es donde entramos también nosotros, porque yo cuando hago un análisis de un presupuesto, normalmente siempre acabo hablando con alguien de la empresa para preguntarle, oye, ¿y esto has tenido en cuenta, esto no? Y ahí enseguida te das cuenta de quién, porque lo que dices tú, pues puedes venir de fuera, pero si tú vienes de fuera y yo hablo contigo y veo que tienes el presupuesto controlado, que has tenido en cuenta esto, que has tenido en cuenta el otro, pues ya puedo ir a donde los vecinos a decirles, bueno, pues mira, tenemos estos tres. El análisis, mucha gente te pregunta, ¿y has trabajado con ellos? ¿Y qué tal son? ¿No? Pues, Claro. hombre, igual yo no, pero conozco a alguien que sí y me ha hablado muy bien de ellos también. Ahí es donde también nosotros tenemos que hacer un poco un filtro de, oye, y le habéis pedido esto, y le habéis pedido esta responsabilidad, y le habéis pedido una serie de cosas, unos seguros, unas garantías, ¿no?, de que esa empresa Claro, va a solvente. funcionar bien. Antes de esa adjudicación, también tenemos que estar nosotros ahí para decir eso. Hay una pregunta que el cliente, que el vecino le puede hacer una contrata, que es una killer question de estas que se hacen en los currículum, que es ¿cómo calculas el presupuesto? De ahí nace todo. Si la respuesta de la contrata es que X descompuestos o que tiene el presupuesto tiene, o cada partida tiene unos descompuestos, una serie de descompuestos o un árbol de descompuestos X, esa puede ser una pregunta que te responda, o sea, una contrata te puede responder así. Si te comenta, pues según precios de mercado,
no tiene ni idea de lo que le cuesta la obra, esa contrata. No sabe lo que está haciendo. Entonces, ahí puede descartar un poco quién sabe lo que es una obra y quién no. Porque si tú no has desglosado cada precio de cada partida, en al menos hay partidas que tienen 15 descompuestos dentro. Para el precio que tú pones en el presupuesto hay 15 precios internos. Luego están los costes indirectos, los costes de estructura. Si todo eso no lo tienes bien en cuenta, estás jugando a la ruleta rusa. Pues, igual te respeta, pero igual la empresa te puede respetar, sabe que entra en pérdidas en una obra o no. O sea, pueden pasar mil cosas. Pero lo que ya sabes es que no está teniendo control sobre la ejecución de esa obra. Fijaros, pero estamos hablando de rehabilitación, hemos hablado de la persona en el centro, pero volvemos, o sea, la parte más vulnerable en este proceso son los vecinos. Esa es la parte más vulnerable. Y indudablemente tú has dicho, se puede identificar, ¿no?, las empresas. Con lo cual, tendríamos que tener unos protocolos para poder realmente acometer esas reformas de una manera más segura. Indudablemente, el papel de los administradores de finca creo que es fundamental para defender, ¿no?, a esos vecinos. Porque más allá de que te pidan que sea más barato, que quieran que sea más barato, más caro, que indudablemente a todos el dinero siempre es como que nos mueve en ese sentido, ¿no?, el ahorrar, pero no se sabe hasta qué punto debemos ahorrar. En ese proceso estamos hablando que sí, es muy importante la persona, pero la más vulnerable sigue siendo el vecino, porque una mala rehabilitación cae sobre no solo el edificio, sino también sobre los vecinos. Uniendo ¿no? tu reflexión, ¿somos capaces de decir cuáles son las quejas de una mala rehabilitación? ¿Podríamos hacer un listado ahora mismo de 4 puntos? 4, ya sé que hay más. ¿Cuándo una propiedad tiene la sensación de que ha hecho una mala rehabilitación? ¿Cuándo? No lo voy a contestar yo, ¿eh? Este es importante, ¿eh? Porque si lo que queremos dar es un buen trabajo final, si estamos aquí para debatir y facilitar a esa comunidad de vecinos que va a afrontar una rehabilitación, hemos hecho un estudio, una reflexión de cuáles son las quejas. Habrá gente que estará encantada, pero en aquellos sitios que los hay, que su rehabilitación ha sido mala, ¿cuáles han sido las quejas? ¿Y cuáles las razones? Pero bueno, yo creo que esto lo tendréis identificado, ¿no? Yo lo pongo encima de la mesa, yo Sí, soy un sí. provocador nato. Claro. O sea, yo creo que, por ejemplo, desde las comunidades de vecinos se sabrá, pero vosotros como empresas y como técnicos también sabréis detectar en qué se está fallando, ¿no? Y el por qué se ha fallado, porque también, ¿no? Y al final... Sí, además hay un tema que nosotros no solo rehabilitamos edificios históricos o edificios que no han sido rehabilitados. O sea, también rehabilitamos edificios que ya han sido rehabilitados. Entonces ahí... La rehabilitación de la rehabilitación. Exacto, ahí te das cuenta de las patologías y de a largo plazo qué es lo que pasa. Y ya volviendo también al tema de los técnicos, nosotros no presupuestamos sin técnico. Si nos viene un cliente y nos dice que no tiene nada, no recibe un presupuesto nuestro porque no nos parece serio y se lo comentamos así, mira, o sea, tienes este proceso y tienes que seguirlo. Si no lo sigues, es que es vas lo mejor a para recibir todos, diferentes cosas. principalmente para ellos, claro. aunque no lo vean de momento, pero es que es bueno para ellos. Y le va a salir mucho más económico, porque realmente van a elegir algo que es lo que se va a adaptar a lo que ellos quieren hacer. Cada uno, como las leyes, que decía Javier, que son interpretables, pues cada uno va a interpretar el presupuesto de la contrata y el proyecto y lo que el cliente quiere hacer, cada contrata, cada cliente, cada cosa. Al final lo que reciben va a ser una cosa totalmente diferente a lo que están pensando. Y ahí entra un buen proyecto y un mal proyecto. Claro, también. O sea, una partida para ventilación tanto, ¿vale? No. Usted tiene que aportar el plano, por dónde van a ir los tubos, cuáles son de cuáles son los diámetros. Claro, porque si yo en el proyecto pongo la palabra a justificar y este tipo de cositas... Sí. Hostia, eso da más miedo a justificar, ¿no? O sea, claro, si yo pongo irá con los conductos adecuados, o cosas que suelo leer por ahí, claro, cuando nosotros tenemos que interpretar y valorar eso, digo, ¿aquí qué le meto, el de 90 o el de 75? Más vale que nosotros tenemos ingeniería propia y lo recalculamos otra vez. Pero, ¿esto qué va a significar? Por eso digo lo de las quejas. Pues que si en vez de tubo de 90 pongo el de 75, en la habitación número 37 tengo ruido. Y me silba.
Esto es así. Y esto molesta, esto es una queja. O, hoy en día, hablar de cambio del hueco translúcido, también conocido como ventana, sin trabajar la hermeticidad al aire y al viento y la parte acústica que ello implica, sin haber hecho el cálculo de transporte de la humedad que se va a producir en esa junta famosa de esas ventanitas donde acaban las dos manchas de humedad abajo, que todos las conocemos, y todo el mundo piensa que viene el agua de fuera. Cojones, si no está lloviendo. No va a ser de fuera, viene de dentro. Ostras, blanco y en botella. ¿Y esto con qué se soluciona? Con 30 euros en obra. Ahora, incalculable. Pues ahí estáis Entonces, ahí está el vosotros. detalle también del proyecto. Nosotros también, cuando nos vienen proyectos, muchas veces decimos, bueno, aquí ya sabemos lo que hay. Estoy en un proyecto que es una propiedad que tenemos y tal, y mansardas a justificar. Mansardas a justificar, esa mansarda puede valer 4.000, 5.000 o 20.000 euros. Una mansarda. ¿Hay 6? Échate la cuenta la desviación de presupuesto. Y yo levanté la mano, ¿cómo que a justificar? Es que no hay forma de medirlo y calcularlo. Pues mira, pues vete a internet si quieres, y búscate unas tablas, lo que sé, pero no puedes poner a justificar las mansardas, que se te va, ya te digo, o sea, cada una de ellas puede costar lo que quieras. Hombre, más que una mansarda se puede definir bastante bien. Te quiero decir que hay muchas cosas, creo que hemos dicho antes, que tú lo tiras y luego te lo encuentras, pero lo que se ve, se ve, Pues lo que te digo. claramente. O sea, ya sabes qué dimensiones tiene, sabes más o menos lo que hay. Yo también comprendo la dificultad en rehabilitación, cuidado, para valorar algunas partidas. Sobre todo temas de cubiertas, que yo vengo de ahí, un levantamiento de cubierta nunca sabes lo que hay, ¿eh? Y tienes que cambiar todos los olivos porque empiezan a salir torcidos por todos los lados, o al quitarle la presión vuelve para atrás, se te mueve y aquello tienes un replanteo importante luego. O sea, hay muchas cositas. Ahí entra la experiencia, la conversación, digamos, honesta con el cliente, con el técnico. Oye, pues estamos aquí y no sabemos exactamente cuánto va a costar esto. Mira, yo he hecho, 20 horas así y más o menos, tienes que hacer una previsión de tanto. No lo dejes para luego. Haz una previsión en el presupuesto que sea justificar, pero más o menos Lo explicas, tienes esta horquilla. lo explicas para que lo entiendan. Exacto. Mira, esto va a pasar. La experiencia nos dice que nos podemos encontrar con esto, hemos hecho esta valoración, puede ser menos y puede ser más. Una situación favorable. No obstante, contestando la pregunta de Isa y volviendo al usuario real, al propietario, cuando algo nos cuesta más de lo que teníamos previsto, nos cuesta el enfado una semana, no nos cuesta más. Realmente la queja viene si su percepción de mejora la ha notado o no. O sea, realmente, si las ventanas te iban a costar 3.000 y te han costado 5.000, pero si luego cuando dices, ostras, es que ya no oigo la calle, no oigo al que está parado en el semáforo, ostras, ya no solamente el ruido, el confort que tengo, no se me mueven las cortinas, tienes una sensación importante de mejora, se te olvida rápidamente ese desvío. Ahora bien, como no sea así, como sea un disconfort, ahí es donde empiezan las quejas. Y si encima eso que tú estás pagando le va a beneficiar al del primero, pero no a ti, todavía mucho peor, claro. Eso es un tema ya cultural. Por eso, lo que hemos empezado diciendo desde el principio, ese egoísmo por eso cuesta tanto que se hagan las obras de accesibilidad porque es un vecino solo el que lo necesita y los demás no. O sea, todo ese proceso es también complicado. Pero te das cuenta que ahí hemos cerrado el círculo de la conversación que he comentado al principio. Esa es la conversación que hay que tener con el cliente. ¿Cómo va a ser mi edificio dentro de X años? ¿Cómo me imagino que va a ser mi casa? ¿Cómo quiero que sea mi casa? Y el resto de intervinientes tenemos que bailar alrededor de esa idea. Olvidándonos, al final una obra, una rehabilitación es un momento de tensión para el propietario. ¿Por qué? Porque entras en su burbuja, entras en su casa. Es como que alguien te dé un masaje o te opere. Entras en su cuerpo, que es parte de su hábitat. Y es un momento de tensión. Y hay un montón de información y de ruido en ese proceso, pero al final la idea principal y para lo que el vecino te está contratando es para que hagas una serie de cambios en su edificio que lleven a conseguir eso que él se imagina. Y el resto importa poco. El resto es ruido. Y ahí están un poco los técnicos, las empresas, los diferentes intervinientes, los proveedores,
hay que intentar simplificar todo ese proceso para que el cliente consiga justamente eso. Es un poco la... Bueno, es conseguir una visualización cara al futuro. Hoy no vamos a hablar de ello, si le queréis hablar un poquito, porque ahí lo dejaremos para la siguiente edición, que será cómo aplicamos esa inteligencia artificial, ¿no? Para ver esos procesos, que nos va a acortar el poder llegar a ellos. Pero sí que, sin duda, tenemos que tener en cuenta, por lo que habéis dicho, es, uno, que cada rehabilitación es diferente, ¿no? Cada proceso es distinto y que la industrialización, se ha dicho anteriormente, va a facilitar también estos procesos. Yo voy a poner en la mesa industrialización. Quizá al usuario lo que le llega a la cabeza es que se hace todo igual, ¿no? Y que sale en la misma forma. Pero estamos diciendo que las rehabilitaciones son distintas. ¿Cómo conjugamos? A ver, está muy sencillo de entender. ¿Todas las ruedas de los coches son iguales? No. ¿Están industrializadas? Sí. ¿Por qué? Cada coche lleva su rueda. Pues lo mismo en la industrialización, joder. ¿Todas las escaleras van a ser iguales? No. ¿Quieren decir que se han hecho en un tallercito tallando? No. Para eso ya existe todo el control numérico, todos los CLT, si queremos ir de manera. O sea, ya existe todo eso. O sea, es un tema cultural. O sea, abrimos la mente. Industrializado no significa igual. Significa que tiene un proceso industrial en su proceso. Además, la mayoría son preindustrializados, ¿vale? Llega la rueda hecha y se coloca. No hay más. Y sí que la tecnología ahora sí que permite esa industrialización personalizada para cada edificio, para cada cosa. O sea, realmente cuando haces una orden de pedido en X materiales, esa orden va a una fábrica. O sea, fabricar exactamente lo que tú has pedido. Entonces ya no es el proceso de tengo un producto y lo tengo que colocar, encaje o no encaje en tu edificio. Ya es, voy a fabricar el producto para ese edificio. No es tanto por la medida, sino por el concepto de abaratamiento. Es decir, el vecino, el que os pide que al final el precio es lo que manda, va a pensar que eso es más barato. O sea, tendréis que justificar también, ¿no? El precio de la rehabilitación. Sí, claro, eso depende del material y depende de un montón de cosas. El industrial, pero no tiene por ser más barato. El industrial lo único que tiene es que es mejor. Más barato no. Hasta que no llega una economía de escala tremenda, el industrial lo único que asegura son que los procesos de calidad son el de la industria, no el de Dico para arriba, más o menos. Ya sabes que en la obra estos son 3 centímetros o 5, depende. Eso ya no está así tampoco. El del ladrillo, ¿vale? Hombre, ya empezamos ya a medir más, pero esto empieza a ser, se está trasladando. Entonces, ese concepto que tenemos de que la industria es más barata, no es verdad. A día de hoy no. Y que lo va a ser a corto plazo, tampoco. O sea, que nos quitemos. Lo único que nos va a garantizar es que está sometida a unos controles de calidad más industriales que, o sea, al final... Sí, pero eso también hay que adaptar, te quiero decir, porque ahora mismo en una obra, nosotros, por ejemplo, que somos los encargados del control de calidad, de que todo se está ejecutando como tiene que ser y que todo lleva sus sellos, tal, en construcción. Claro, hay que adaptar esas normas de industria a las normas de construcción para cumplir con esa calidad. Entonces, estamos en ese proceso que, hablando un poco de que no va a ser más barato, porque hay muchas cosas detrás, que una cosa es que te llegue la escalera, pum, y te la pongan y no veas cómo te la hacen, pero detrás de todo eso hay un montón de cosas que ellos no ven, que cuestan lo mismo o incluso más en algunos casos. Te puede ahorrar algo de tiempo, creo yo ahora mismo, que es lo que te puede ahorrar un poco, tiempo. Pero económicamente no creo que haya mucha diferencia. No, o sea, está el ejemplo de unos sensores industrializados, sí, pero para meter un sensor dentro de una vivienda, pues hay veces que te encuentras con un hueco, con un desplome, el edificio está así, como una caña de bambú. Claro, el ajuste que hay que hacer en el edificio, en el ascensor, en la industrialización del aparato es importante. A veces hay que hacer 1000 cosas y se adapta completamente a lo que es el propio edificio. Entonces, bueno, hay elementos industrializados 1000 y luego hay elementos que hay que luego, pues como dices, adaptar el producto al edificio. Sí. Bueno, pues entonces salvaremos, ¿no?, esta cultura para poder acometer buenas rehabilitaciones. Sí, no nos queda otra, Isa. A ver, una cosa es lo que queramos y otra cosa es lo que hay. Y entonces, por mucho que nosotros queramos cambiar, no va a cambiar nada. Va a ir su proceso.
no hay gremios. O sea, apenas hay gremios. Si el problema principal de todo el proceso industrial, lo hemos hablado en alguna otra tertulia, es el tema de la falta de mano de obra. Y encima lo que se pide cada vez es más profesionalizada. O sea, olvídate. Bueno, antes en el café hemos hecho, sobre todo ha hecho David una reflexión que a mí, bueno, nos hemos puesto a hablar un poco de la política y del panorama internacional, ¿no? Con las guerras que hay y la que está activa de momento, que esperemos que se termine pronto, como es la guerra a Ucrania. Y la verdad que me gustaría compartirás también, hablando de la mano de obra, me ha parecido muy interesante por parte de David, ¿no? Cómo ha hecho un diagnóstico y ha bajado a tierra, ¿no? Lo que nos va a suponer cuando también Ucrania, ojalá termine la guerra y haya que reformar y reconstruir un país Sí, como Ucrania, ¿no? digamos, en este momento en la construcción, la obra nueva en mayor medida, pero también en la rehabilitación, hay equipos que funcionan de forma internacional, que trabajan aquí, trabajan en Luxemburgo, trabajan en Alemania, y cuando pare la guerra y hay que reconstruir el país, este problema de mano de obra va a ser incluso mayor que el que tenemos ahora. Efectivamente. Y ahí los grandes inversores están apostando por todo lo que es el mundo inmobiliario industrializado, ¿vale? En 2D o 3D. Sí. ¿Vale? Y vamos, yo he visto cómo sale aquello, y es que no te va a quedar otra, porque tú pensar cuando pasó lo de Canarias, con lo de Canarias, el otro día hablaba en una mesa, y aún estaba la lava moviéndose, y ya estaban más de uno preparando módulos para mandar, porque tarde o temprano la gente tenía que ir a un sitio. Pero eso ha pasado en Valencia, si no hay que irse ni a Ucrania. Sí, En Valencia sí. ha pasado lo mismo. Sí. De repente tienen un montón de casas para hacerlas nuevas prácticamente y yo he oído, no lo puedo asegurar así, pero sí que el tema de la industrialización, unos módulos que se van a enviar allí y una vez de que se rehabilite todo, poder llevarlos luego a otro sitio, si es que hay en otro sitio otra catástrofe o... Sí, O sea, con la industrialización, por ejemplo, esas cosas, sí que en un momento dado que no hay capacidad de mano de obra, pues bueno, se está apostando un poco por eso. De cara a la rehabilitación, una idea que es catalana, no podría ser de otra manera, ¿cómo pagar el ascensor, no? ¿Cómo pagar esa rehabilitación que necesitamos? Pues en muchos edificios donde la cubierta es plana, se llama la casa por el tejado, ¿no? Dicen, no, te permito, porque tu estructura lo permite, subir 1 o 2 alturas, con esos 2 inmuebles que tú haces y vendes, pagas la rehabilitación. Aquí choca con la política, seamos realistas. Porque claro, si tenemos una normativa que ya hemos usado la altura máxima, pues tengo que flexibilizar eso. O sea, si se quiere, se puede. O sea, al final, yo creo que la tecnología la tenemos, las empresas están, el conocimiento está y muchas veces está en una voluntad de cómo gestionar las leyes, que hablábamos en la anterior mesa, y cómo gestionar la pasta. Y con voluntad se puede. Sí, lo que no se va a poder llegar es al ritmo de rehabilitación que se está planteando a veces en la política, que sí que lo hablamos a veces cuando vienen políticos a vernos a diferentes mesas y nos comentan, hay que aumentar la rehabilitación por 10 o por 12 para el 2050 y entre los gerentes de empresa nos miramos y decimos, ¿y quién va a hacer todo eso? Si realmente la capacidad productiva máxima que podemos dar ya la estamos dando. Pues crecer un poquito, pero es que tampoco tienes un personal formado y suficiente como para producir más. Y claro, pues eso es un problema que se va a ajustar solo porque pues, probablemente es la realidad, no tiene mucho más. Bueno, para ir terminando, una última reflexión que queráis hacer en torno a una rehabilitación en la que la persona está en el centro, Nagore. Bueno, yo me gustaría seguir insistiendo en la importancia de la planificación inicial, o sea, en que todo esté claro desde el principio, en que antes de empezar una obra esté todo mirado, estudiado, pues eso, si un proyecto necesita ciertas modificaciones para que sea exacto, si un presupuesto necesita ciertas modificaciones para que la contrata lo pueda presupuestar, como digo yo siempre, que todos presupuesten lo mismo y sobre lo mismo, lo más detallado posible, un análisis completo antes de empezar,
que los vecinos tomen decisiones sabiendo a lo que se están enfrentando y qué es lo que van a tener, y luego un control de esa planificación en obra, ¿no? Que todo lo que se les ha dicho que va a pasar, pase, y si no, que sepan por qué no. Y económicamente, pues, porque es lo que más a la gente le suele doler, que es el bolsillo, pues antes de empezar una obra que sea lo más cercano posible a lo que les va a costar. Y si no, pues buscar soluciones, estar encima y hacer entre todos los, empezando desde el administrador de fincas que decíamos antes, hasta todos los técnicos, las contratas, estar todos en sintonía con los vecinos para que esa rehabilitación sea exitosa. Koldo, por vuestra parte. Hombre, escuchándoos, en una rehabilitación no sobra nadie. Sería un error que se comete. Para abaratar algo, empezar a quitar. O me quito el administrador, o me quito al arquitecto, o me quito al arquitecto técnico. Vamos mal. Yo he afrontado obras donde incluso lo quiero hacer por gremio. Menudo disparate. Me cago en esos. Imagínate hacer sonar una charanga sin un tío que dirija aquello. Eso es un desastre, lo mires por donde lo mires, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es ¿qué queremos hacer? ¿Qué podemos hacer? Antes se decía que se puede todo. No, no todo se puede, ¿vale? Hay veces que lo físico es lo que es. Tienes X metros y no van a aparecer más metros, ¿vale? No todo se puede. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Vale? ¿Cómo lo podemos afrontar? ¿Quién va a ser nuestro director? ¿Qué va a ser nuestro aliado? Y luego ya iremos viendo lo demás, ¿no? Yo creo que es la clave. Y las cosas valen lo que valen. Y duros a 4 pesetas no hay. Y hoy en día hacer una rehabilitación en un inmueble, si está bien hecha la rehabilitación, la mejora de confort y de salud para el usuario es brutal. Brutal, en algunos casos. Pues yo le diría al propietario, Dios, elige bien, entiende a quién estás eligiendo. Entiende quién es la persona que tienes enfrente y si esa persona está comprendiendo tu necesidad y tu proyecto. Y mira a largo plazo. Es muy fácil ahora estar en el día a día, que todo te llega al día siguiente, que todo es muy rápido, que miramos el precio de cada cosa, pero estamos hablando de construcción, de rehabilitación. Hay que pensar en décadas, hay que pensar a largo plazo y tú al final te vas a casar con una empresa, con un grupo de personas, también a largo plazo. Te están dando una garantía. El edificio puede tener una serie de patologías, tienen que conocerlas muy bien para no reproducirlas. Para no reproducir la patología que está pasando en el edificio de enfrente, que ya está rehabilitado hace 5 años y sigue teniendo X patologías, esto tienes que asegurarte que entiendan muy bien, que esa empresa que tienes enfrente entienda muy bien eso. Y cuando veas que todo eso encaja, que también tiene sintonía con la dirección de obra, pues yo creo que puedes tener un planteamiento exitoso de tu intervención. Si vas mirando un 5% en el precio, porque ves que pues ahí vas jugando un poquito más, cada vez un poquito más de riesgo hasta que te puedas encontrar en una situación que realmente te acuerdes de la rehabilitación que hiciste hace 20 años, pero no para bien. Es un poco lo que diría. Bueno, pues hemos llegado al final de esta mesa. Quiero agradeceros a todos por vuestra generosidad, por haber compartido con nosotros ese ideal, ¿no? de una buena rehabilitación y también por poner encima de la mesa vuestra experiencia.